Este es un análisis etnomatemático de un metate del Museo de Jade. El Museo de Jade tiene una gran cantidad de piezas arqueológicas. Primero los jades, que son muy importantes, después de eso los metates también, una colección extraordinaria de metates, y luego una cantidad de cerámica enorme. El nuevo museo es realmente extraordinario. Este es un análisis que yo hice hace varios años ya, que empecé a hacer estudios, y resulta que estos son algunos de los diseños y de los metates que aparecen. Estos son los metates. Hay diseños muy particulares de todos los metates. Yo me concentré en esto. Y me concentré en esto por una razón muy particular. Porque resulta que este metate, en la parte de abajo, tiene un diseño, acá. Ahí se ve apenas, se ve el diseño. Pero tenía una cosa muy particular, y es que Amalia Fontana le había hecho el diseño. El diseño del dibujo que está por debajo del metate, eso lo había hecho Amalia Fontana. Y entonces yo me basé en este dibujo. Si ustedes ven, este es el metate que está vuelto en la mesa, estas son las patas, y estos círculos que aparecen acá es el lugar donde van las patas. Para empezar, a mí me llamó mucho la atención el diseño de esto, y de acuerdo a mi trabajo, sobre todo yo he hecho mucho trabajo con los valles y los aztecas, y me pareció que podría existir un código. Eso es, digamos, la hipótesis de trabajo. Podría existir un código para guardar información. Como les decía antes, los indígenas se enfrentan a problemas muy similares a los que nosotros nos enfrentamos, y es de cómo guardar la información. Si ustedes ven nada más la clase de problemas que tuvimos ahora, solo para ver la presentación, entendemos los problemas que tenemos para guardar la información. Esos problemas los tuvieron todos los pueblos, y todos los pueblos los resuelven de manera diferente. Ya sea porque guardaron la historia en cantos, o la guardaron en poesías. Casi toda la filosofía griega está en poesía. Esa es la razón por la cual, porque era más fácil guardarla de esa manera. Bueno, en este caso, yo partí de un criterio que era posible, digamos, leer ese diseño. Y empecé por el lado izquierdo. Empecé por el lado izquierdo por una razón muy sencilla, porque había un conjunto de símbolos que se repetían. Y entonces yo partí del criterio de que era posible leer este símbolo. Aquí teníamos dos hipótesis: o el diseño era este, o el diseño era este. ¿Y cuál era la razón de la controversia? El fondo del metate. Si yo contaba el fondo del metate, le aparecía una línea más. Si no lo contaba, entonces resulta que el diseño era así. Entonces, después de mucho darle vueltas, yo me incliné por una solución que fue el diseño. Y este es el diseño común, ya puesto en color. Pero aquí yo partí de otro supuesto, porque hay una segunda hipótesis. La segunda hipótesis es que hay un modelo para la construcción de este diseño. El diseño que había hecho Amalia Fontana no es exactamente así, sino que tenía pequeñas diferencias. Esas pequeñas diferencias entre un diseño y otro, yo partí que era como la grafía del artista. Es decir, como cuando uno escribe, cada uno tiene una letra diferente, aunque la letra es la misma. Yo partí que esas pequeñas diferencias que aparecían entre un diseño y otro tenían que ver con la grafía del artista a la hora de trabajar en piedra. Pero que en el fondo todos eran iguales. ¿Por qué? Porque hay una cuadrícula. Es decir, fueron creados con una cuadrícula. Y si fueron creados con una cuadrícula original, este es el número 1. Y entonces, si este es el número 1, yo puedo contar que aquí tengo 3. 1, 2, 3. Y 3 para abajo. Pero si esta era la forma, esta es una forma de verlo plano, bidimensional. Pero que podía existir una segunda forma de verlo, que era como si yo estuviera viendo este diseño parado desde arriba. Es como si yo estuviera en una montaña viendo hacia abajo. Y entonces, que era posible que aquí existieran varios niveles, es decir, que existieran 4 niveles. Y este es el diseño. Vean que aquí incluso no está exacto, no
los cuadrados no están uno exactamente dentro del otro, porque estoy partiendo del mismo criterio. Es como la grafía de la tía, pero que el diseño es este. Ahora, si el diseño es este, entonces lo que tenemos es una pirámide de impar. Vean que aquí es 1, aquí es 3, aquí es 5 y aquí es 7. Lo que estoy contando es la cantidad de cuadritos. Vean aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, es una pirámide de impar. Y si es una pirámide de impar con 4 niveles, entonces podríamos descomponer cada nivel. Y al descomponer cada nivel nos quedan los siguientes. Estos son los 4 niveles. ¿Queda claro? Si hay alguna duda, por favor, me pueden interrumpir. Entonces, este diseño así, visto así, estos son los 4 niveles que lo componen. Y una vez que tenemos los 4 niveles, podemos contar 1 más 9 más 25 más 49, 80. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora podemos otorgarle un valor numérico a este símbolo. Y entonces, resulta que cada uno de ellos, estoy contando esta línea, veanlo acá, es la línea hacia abajo, cada uno de ellos era 84. Esta es igual, estamos trabajando con hipótesis. Quiero otorgarle un valor numérico a este símbolo, y entonces lo que tenemos es 84 más 84 más 84. Y cuando sumamos 84 por 7 nos da 588. Yo le puse días. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez, en la tradición maya y azteca, generalmente las cuentas son días. Siempre se parte de los días. Y este número es el número que yo conocía y dije, mira, qué interesante. ¿Por qué? Porque aparece una cosa muy particular. ¿Qué es lo que aparece? Lo que aparece es un calendario que está entre la luna y Venus. ¿Y por qué entre la luna y Venus? Porque la revolución sinódica de Venus dura 584 días según los mayas. Eso es como una aproximación. ¿Por qué? Porque puede durar 588, 580 y 588 días. Pero sacan una especie de promedio y los mayas lo cuentan así, en 584 días. Pero cuando se cuenta 588, que también se cuenta, tiene una razón fundamental, y es porque se pueden contar lunas de 29.4 días. La luna, cuando uno ve la revolución de la luna viendo al cielo nosotros, son 29.5 días, o 29.53, si lo contamos con decimales. Pero ellos aquí están contando los 29.4, que es una muy buena aproximación. Y entonces lo que podían hacer era contar 20 lunas como una revolución sinódica de ellos. Cuando hablamos de la revolución de los planetas, contamos dos diferentes. Uno es la revolución sideral, que es como Venus se mueve alrededor del Sol. Y lo otro, la revolución sinódica, como lo vemos visto desde la Tierra. Desde cuando Venus se mueve, la Tierra se mueve, y eso nos da una vuelta cada 584 días. Y entonces tenemos dos revoluciones, la sideral y la sinódica. Esta sería, la sinódica a veces se llama la aparente, aunque bueno, uno va a decir, bueno, ¿qué es tan aparente? Así es como la vemos. Así es como la vemos. Si ustedes observan, digamos, Venus, en la noche, igual que Venus es una revolución, esta es la revolución que van a ver. Luego de eso, vean que en una parte del metal, que aquí teníamos un símbolo más, ¿viste? Y resulta que entonces ahora, primero conté la vertical, y luego ahora estoy contando el símbolo que estaba acá. Y al sumarlos, resulta que 84 por 8 son 662. Y 672 días también era una cifra que yo conocía precisamente por mi trabajo con los valles y los aztecas. Y es muy importante. Esta es una cifra importantísima, digamos, en el mundo maya y en el mundo azteca. ¿Por qué? Porque resulta que volvemos a Venus, pero el Venus sideral. Y esto sería la revolución sideral de Venus, es decir, tal y como se mueve alrededor del Sol,
son de 224 millones, 224.6. Lo que pasa es que Maya y Azteca anteriormente trabajaron con números enteros y luego hacían ajustes calendarios. Bueno, en este caso tendríamos la total revolución del Venus ideal. Y esto completa las cifras del lado izquierdo. Pero además, perdón, aquí hay como lo cambiamos de programa, se enredaron los pelos. Pero aquí podemos contar 672 días, que es igual a 224 por 3, que es 20. Pero podríamos contar 24 por 28, es decir, la revolución sideral de la Luna en 28 días. Y aquí hay una cosa interesante, porque antes teníamos una cuenta de la Luna en 29.4 días y ahora tenemos una en 28 días. Eso quiere decir que tenemos dos revoluciones de la Luna diferentes. Es decir, estamos contando, aparentemente hay dos cómputos lunares muy importantes en muchos pueblos de Sonoma, y aquí aparecen los dos puntos y además relacionados con Venus. Luego de eso, bueno, volvemos al detalle al diseño original, y ahora vamos a analizar este sector de arriba. En este sector de arriba tenemos dos cosas. Esta parte no lo pude ver. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el código. Entonces simplemente yo digo, si no lo puedo leer ahora, lo desecho y se quedará para un nuevo análisis. Y me concentré en esta parte. Si ustedes ven este símbolo es muy similar al que teníamos, porque cuenta 84 por 2. Y 84 por otra vez, muy importante, son 168 días. Y esto nos remite a otro tipo de conocimiento, que es 3 al cuadrado menos 1. En el mundo maya y en el mundo azteca es importantísimo, el 3 al cuadrado es importantísimo, bueno, el 13 en realidad. Y por diversas razones ahora podemos explicarlo. Pero el 3 al cuadrado menos 1 es una cosa muy importante. Luego, siguiendo a Raúl Noriega, que es el investigador mexicano de Martí, que esto se podía leer también, y que estos eran símbolos de repetición. Los símbolos de repetición son muy importantes, se encontraron mucho en todo el mundo azteca y maya, y entonces yo seguí la misma dirección partiendo de que estos eran símbolos de repetición. Eso quiere decir que la suma original que tengo acá la multiplico por 4. Cada circulito de estos indica que es que multiplica, que sería un símbolo de repetición. Al multiplicarlo, este es el 13 al cuadrado menos 1. El 13 al cuadrado menos 1 que es lo quito de 3. Eso siguiendo una tradición, la aprendí cuando viví, pero me funciona muy bien. Cada vez que hago trabajo sobre Latinoamérica me funciona muy bien. Y es que en una historia mítica, lo que dicen es que Simón, cuando estaba muy chiquitito, lo iban a matar. Y lo iban a matar los orcos porque eran sus enemigos. Sabían que era un niño que iba a tener un poder enorme cuando creciera. Y entonces empiezan a perseguirlo. Entonces su madre, que es la luna, empieza a esconderlo en un lugar y en el otro, y en el otro, y en el otro. Y cuando se da cuenta que ya no tiene dónde esconderlo, entonces le pide ayuda a Axura. Y Axura es el Comején. Entonces el Comején cava un túnel entre los mundos. Simón vivía en el mundo de abajo con Seiko, con la luna, con su madre, y cava el túnel entre los mundos hasta los mundos de arriba, y se escapan. Se escapan y allí, en el mundo de arriba, se crece Simón. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de esa historia es que al construir los ranchos, los vivis, lo que dicen es que se sube, quitan el poste central por tercer sube. Y entonces yo partí en este caso de vean cómo uno coge la historia mística, lo tira por un lado y después lo tira para el otro. Curiosamente, a mí lo que me funciona es pasar de una historia mística de un pueblo a otro. Los antropólogos me dicen eso no se puede hacer.
ni se debe hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que en pueblos donde se perdió tanta información, mentiras que uno va a tener como historias potables, para ponerlo de alguna manera. Lo que quedó es lo que quedó y partimos de lo que quedó. Y a mí me da un resultado enorme pasar, digamos, de una historia bíblica a una historia azteca a una historia maya. Y luego eso entre hoy y mañana, no, hoy en la mañana, ahora tengo otra exposición, ahí les voy a contar cómo funcionan esas cosas también. Pues resulta que ahora, aquí tenemos que esto se multiplica por 4. Cuando se multiplica por 4, volvemos a los 672 días. ¿Qué queda 672? 3 al cuadrado menos 1 por 4. Veanlo acá, es este. Y curiosamente ahora sí estamos trabajando de cabeza en la historia de los soles. Este es el calendario azteca, una parte del calendario azteca. Y estos son los 4 soles, este es el 5 sol. Pero estos 4 soles son en realidad. Esto y funciona así. Mayas de Atenas pensaba que, bueno, estoy partiendo aquí de uno de los códices de Xibalbacón, que decía que el primer sol, ellos creían que el sol se moría. Y el primer sol murió a los 676 años. El segundo sol a los 164, el tercer sol duró 312 años y el cuarto sol otra vez 676. ¿Y qué es lo que sucede? Que es muy interesante, es un gráfico matemático. Este es el primer sol, que es 26 al cuadrado, 26 por 26. Es una cuadrícula de 26 por 26. El segundo sol, perdón. Y esto es, en el primer sol estamos entre Venus y la historia de los soles. ¿Por qué? Porque si a este primer sol hizo 4, tengo 224 por 3. Es decir, tengo 3 revoluciones de Venus, de la sideral. Pero resulta que el segundo sol duró 364, que es la misma cuadrícula de 676 con un nombre de rivalidad de efecto. ¿Y cuánto hay en el centro? En lo que está en color, 364. Es decir, es un calendario lunar de 13 días, 13 lunas de 28 días. Y le falta uno para el calendario solar. Entonces nos vean interesante cómo ahora, entonces, por un lado llevamos Venus, ya sabíamos que llevamos 3 revoluciones de Venus, pero ligadas a 13 revoluciones de la luna, de 28 días, que es la luna sideral. Luego de eso, los 312 es esta parte, es la parte exterior de la misma cuadrícula. Y luego volvemos a los 670. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparentemente, digamos, el retante se pega ahí con la historia de los soles. Nos deja una información que estamos muy cerca de la historia de los soles o estamos de cabeza de la historia de los soles. Los bribris también parten de que el sol se moría. Y hay uno de los soles que cayó en Talavante. Ellos decían, el primer sol está tirado en tal lugar, creo que se llama Tolán. Ahora no me acuerdo muy bien. Pero yo busqué la información de los otros 2 soles y no la encontré. Yo digo, bueno, en alguna historia debe estar estos 2 soles que faltan, ¿no?, para completar esta historia. Luego, de eso, empecé por la parte inferior del metal. Aquí es interesante porque tenía un efecto muy parecido a la parte superior, pero con sus diferencias. Aquí tenemos, ¿por qué? Porque aquí tenemos un nivel más. ¿Se acuerdan que yo tenía dudas sobre si el símbolo original tenía 4 niveles o tenía 5 niveles? Bueno, aquí descartando el fondo, tiene 5 niveles. Y entonces, aquí contaríamos 330 días. Si estos 330, aquí donde tenemos el símbolo de repetición, tenemos lo siguiente, que si lo multiplicamos por 4, resulta que nos dan 15 revoluciones de Mercurio y 48 de la Luna, pero esta vez en 27.5 días. Esto es muy interesante por una razón, porque cuando en los pueblos de astrólogos no manejaron solo una revolución lunar, sino que cuando hay pueblos de astrólogos generalmente
trabajan al menos con 3 revoluciones. ¿Qué son estas 3? 29 días medio, 28 días y 27.5. Y aquí aparentemente podríamos pensar relacionados con el pollo una revolución de la luna de 25 días. Y generalmente cuando esas revoluciones aparecen así es porque se está buscando el día. Lo que se dice es que se ve la luna saliendo del horizonte o de acuerdo al brillo, se estudia de acuerdo a una estrella o se estudia la luna de acuerdo a los nodos. Cuando se acercan los nodos es cuando se puede determinar el día. Y este es un cómputo que podría ser interesante de seguir. Luego de eso, bueno, esto es lo que tiene que ver con todas las cuestiones de los eclipses. ¿Por qué? Porque son esas 3 revoluciones de la Luna. La Luna es muy compleja, determinar las órbitas lunares es muy compleja. Hay que encontrar una cantidad enorme de factores. Sin embargo, cuando uno ve un juego de astrónomos, generalmente lleva esos 3 puntos. Y es interesante verlo. Luego, esta parte, perdón. Este es el centro del metate y aquí voy a hacer varios análisis. Por ejemplo, en esta parte, colocamos esta parte del metate con relación a la parte interior. Ponte esta parte relacionada con esta parte. Resulta que tenemos 780 por 11, que esto es Marte, es la revolución de Marte, es la revolución sinótica de Marte, es la revolución de París. Luego me da 33 calendarios sagrados de los mayas y luego 330 por 26. Este 330 por 26 es lo que me permite determinar este tiempo de este lugar. Es decir, esta parte aparentemente es lo que tiene que ver con Marte. Aquí hay una diferencia entre el diseño que hizo María Montana y el original. Me parece que aquí faltaba un triangulito de estos. Entonces por eso se aparece diferente. Yo lo agregué a partir del estudio de hoy. Luego, esta parte central, vean que acá hay 2 análisis. Hay un análisis de toda la parte central y de esta parte. Esta parte sí está al centro. Aquí esto es aparentemente es el calendario de 280 días. Y que igual, si yo lo multiplico por la cantidad de triangulitos acá, que son 36, me da 780 por 12, y eso es Marte. Son 12 revoluciones de Marte. O 584 por 16 más 16. Esta parte es interesante porque esto sería de 16 revoluciones de X más 16. Y entonces, ¿qué es interesante? Que estos son los ajustes calendarios muy corrientes, como el maya y algunos etcétera, había muchos. Porque pero lo interesante es que podemos correlacionar Marte con Venus. En esta parte del contacto correlacionamos los dos. Entonces hay un conjunto de correlación entre la Luna y Venus, entre la Luna y Mercurio, entre Marte y Venus, etc. Estas son cosas interesantes porque van saliendo de los mismos números que van a repetir. Estos son los sectores de metate investigados, todos estos sectores, y luego estos son los sectores que se van a investigar. Esta parte, sobre todo al lado derecho, no entiendo cuál sector. Si hay algún código aquí, no entiendo cuál sector. Y luego de estos sectores de acá también es difícil determinar cuál es por ejemplo, dónde arranca el diseño. Y entonces, de estos sectores, los todos los cuatro sectores de los lados, esta parte tampoco sé, y hay un código, no sé cuál definieron. Incluso esta parte de aquí del centro, esta parte no puede estar. Yo hice los análisis, pero no estoy tan seguro, digamos. Entonces, sí puedo determinar ciertos círculos de repetición, los triangulitos de estos, me parece que funcionan muy bien con los signos de repetición. Pero resulta que, esta parte no sé. Y entonces, esto sería lo que faltaría de analizar por el mercado. Luego de eso, hay otra parte también de y hay otra parte también que tiene que ver con otros análisis
que hay que hacerlo, ya no relacionado de la misma manera, sino estableciendo otro tipo de organización, tal vez con ciclo de apoyo. Y bueno, eso es el próximo año. Y estos son, pero ahí va aquí los sectores que lo que se analizó de mí. Y bueno, eso es lo que yo quería proponer, que es un trabajo, digamos, de investigar una pieza. Una sola pieza que está en el centro de Tejada, y me parece que es importante un análisis como este. Si usted habla con los mexicanos, con los guatemaltecos, ellos se sienten enormemente orgullosos de su tradición. Y nosotros, que aparentemente tenemos una tradición que no le quita ningún mérito a lo que hicieron los mayas y los aztecas, resulta que ni siquiera sabemos, ni nos preocupamos, ni lo entendemos siquiera. Bueno, esto, con todos los problemas que puedan tener un análisis como esto, es como un primer esfuerzo político. Así que muchas gracias.